buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del canal Expresando la Voz de Cristo, EBC, del podcast Verdadeando. Me encuentro con Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad muy contento de este día, de tenerte acá conmigo, de recordando de aquel primer episodio. La verdad que impulso que nos diste, que gran ayuda, la verdad, para comenzar todo esto. A mí la verdad fue todo mío, el poder salir, ¿no? Y que vos me estés a mi lado, la verdad, muy contento de que hayas aceptado, ¿no? De estar otra vez acá en este episodio nuevo, creo que ya el número 10 o 11, y muy feliz con el tema que vamos a traer. Sí, muy lindo, y bueno, muchas gracias primero por invitarme otra vez, y más con este tema. Es terrible, es hermoso, tiene mucho para hablar, tiene mucho para explayarse, pero bueno, vamos a hacerlo lo más fácil, por así decirlo, posible. Sí, la verdad, la idea es tratar de explicarnos, ¿no? Y que se pueda entender, comprender este tema, ¿no? Como verán en el título, el tema es la Iglesia de Cristo y el Uno. Y la Iglesia de Cristo, como para ir comenzando, ¿no? Que es lo que queremos desarrollar, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que somos nosotros mismos. Entonces, queríamos arrancar para que se trate de explicar más o menos lo que queremos traer, ¿no? Y que se pueda comprender, ¿no? Todo este tema, que es muy importante el saber en la posición que estamos, ¿no? El cuerpo de Cristo. Claro, exactamente. Bueno, para empezar, primero tenemos que entender que la Iglesia de Cristo tiene que saber cómo está posicionada, como vos decís, para ser más específico, cuánto de mí en esta vida está expresando a Cristo. Qué importante eso, ¿no? Es necesario saber cuánto de nosotros está en la vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, con nuestra familia, con toda nuestra gente, por así decirlo, aún en la congregación, está dando a expresar a Cristo. Ya el mismo nombre, ¿no? del canal, el otro día pensaba cuando vos me trajiste este tema, es expresando la voz de Cristo, ¿no? Y el cuerpo, ¿no? Me ponía a pensar sobre el título que la verdad se nos ocurrió con Matías, y fue algo que se fue moldeando un poquitito, y es expresando la voz, la mente de Cristo, la cabeza del Hijo de Cristo, ¿no? O sea, el cuerpo expresa a Cristo. Entonces, ¿cuánto de nosotros, cuánta de nuestra vida cotidiana, ¿no? Está expresando eso? Está haciendo su voluntad, lo que el Padre manda al Hijo, o Dios, digamos, metiendo todo en paquete, manda que nosotros hagamos, claro, como cuerpo. Qué buena frase, la mente, la mente de Cristo. Eso es algo muy, muy importante en las congregaciones, en la Iglesia de Cristo. Es muy importante tener la mente de Cristo, todos, unánimes, corporativamente. Necesitamos tener esa mente de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir que tenemos toda una misma mente. Todos hablamos una misma cosa, todos hablamos parecido o lo mismo. No hay modificaciones, no hay corrupción en la palabra, no hay corrupción en nuestro sentir tampoco, porque tenemos la mente de Cristo. Nuestra expresión de Cristo que está dentro de nosotros empieza a ser la mente de Cristo en nosotros también. Entonces nosotros hablamos una misma mente y un mismo parecer. Oh, qué hermosa, de la canción esa. Sí. Vamos a dejarla también en la descripción, Sí. Escúchenla, que es muy hermosa. Y es verdad, amigo, es verdad. Y justo, viste, me hacía recordar todo esto de lo que decís vos, de la mente de Cristo, y lo que decía la pregunta, ¿no? De cuánto de nosotros está expresando la voz de Cristo. Vamos a llevar lo que el Hijo, la cabeza, quiere que el cuerpo exprese. Y me llevaba a pensar todos estos episodios que estamos teniendo, ¿no? Que hablamos de, creo que siempre cae en el mismo, de la decisión que estamos tomando, o de la familia en unidad que tienen los episodios, de que uno debe dejar su voluntad, Claro. su voluntad. Bueno, acá hay algo que tenemos que tener también en claro, y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si yo vivo en Cristo y muero a mí, es ganancia. ¿Es ganancia para quién? Para el cuerpo.
es ganancia para la iglesia de Cristo. Porque todos mis deseos, a pesar de que suene fuerte, todos mis deseos, todos mis anhelos, todos mis sueños, quedan en segundo plano para que Cristo sea, para todo lo que es la voluntad de Dios, para que todo lo que es el avance del Evangelio quede en primer plano. Yo quedo en segundo, Cristo es el primero. Entonces, la iglesia de Cristo y el uno se va formando a mediante que nosotros dejamos de lado nuestro propio ser, nuestro propio yo. Entonces, ahí cuando vamos avanzando en la voluntad de Dios. Encanta. Me encanta la frase que te la voy a reusar, fue que la usaste fuera de cámara. Es impresionante, la perfección, y la perfección estamos hablando del entendimiento, de la madurez espiritual. Sí. La perfección llega cuando consumamos nuestra vida. Es increíble. Ya te dije que te la voy a usar porque es impresionante. Es impresionante el llegar a entender esto, ¿no? El morir nosotros mismos para que Cristo sea visto. Para que, y ahí viene también el versículo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Claro. O sea, dejamos de nosotros, como decir, consumado eso. O sea, nosotros dejamos todo en la cruz y Cristo vive a través nuestro. Hay otra palabra, una frase hermosa de Pablo. La verdad que Pablo es impresionante. Pero Pablo también dice que tenemos que vernos justamente crucificados con Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos que crucificar literalmente en un madero? No. Habla espiritualmente. Espiritualmente, sí. Nuestra alma tiene que estar, eso quiere decir que nuestra alma tiene que estar sujeta a la voluntad de Cristo. Nuestra alma tiene que estar sujeta a la voz de Dios. Eso quiere decir que tenemos que morir, no literal, sino en lo espiritual, en la carne. Tenemos que morir en nuestra carne, en nuestro yo. Eso hace que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Es como también, ojo, esto también pasó en el Antiguo Testamento con David. Oh alma mía, alaba a Jehová, dice David. Oh alma mía, en todo tiempo alaba a Jehová. Eso quiere decir que tiene que estar sujeta nuestra alma a la voluntad de Dios. Que no se inquiete, que no tengas esos sentimientos de dolor, de rencor, de odio, de orgullo. La posición más natural, sabiendo que Cristo está expresando, es la humildad. Claro, exactamente. Es más, Él se humilló, dejando todo, ¿para qué? Para que nos dio un hermoso ejemplo, ¿no? Nos dio un hermoso ejemplo. Y la verdad, una de las cosas que he estado notando últimamente, el orgullo, que también viene a esto, ¿no? Porque uno no puede morir si tiene el orgullo primeramente. El orgullo tiene que morir. Tenemos que dejarlo de lado y mostrar a Cristo. Yo creo que no podemos ir a la cruz si tenemos orgullo. No, exactamente, no podemos. De hecho, no podemos expresar a Cristo si tenemos el orgullo. Necesitamos que nuestro yo, digamos, nuestra propia opinión, deje de ser nuestra propia opinión. Yo creo que esto es así. Yo creo que deberíamos ir por acá. Yo creo que este tema no se puede hablar. Que la voluntad de Dios nos guíe para hacer todo lo que Él nos pide. Y no dudemos tampoco. Porque es difícil es difícil no dejar de llevar la voz de Dios para todos lados. Sí o sí, siempre en algún momento, en algún lugar, tenés que expresar la voz de Cristo. Siempre va a haber una persona que necesite la palabra exacta en el momento justo. Pero si nosotros tenemos nuestro orgullo, no sé si esto será. Me parece que es mío. ¿Y cómo sabemos? Nuestro sentir, nuestro ser va a sentir como un despertar. Y ese no un despertar, está mal la palabra, no es un despertar. Es como un fuego que arde en mí, por así decirlo, como no me sale la palabra. Como un fuego que arde en mí que me va a impulsar a hacerlo. Es una expresión natural. Obviamente, como nosotros hacemos, respirar, oler, mirar, o sea, observar con los ojos, con los sentidos naturales, lo mismo tiene que ser con la expresión de Cristo. Pero tenemos que morir primero. Claro, exactamente. Y ahí viene uno de los versículos que marcábamos en el desarrollo, ¿no? Que vos nos trajiste.
Y lo vamos a decir todo completito para que no quede volando. Dice, está en Romanos 12, 3, 5. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto ya habla del lo que venimos hablando, ¿no? Del orgullo. No debemos tener ese concepto, algo que me pasaba mucho, amigo, antes de que Cristo me revele, ¿no? Dónde estoy, quién soy, que seguía, digamos, un evangelio religioso, el orgullo que tenía de querer ser, porque creo que este mundo te impulsa a querer ser el mejor, a querer tener lo mejor, a querer tener el mejor trabajo, a querer tener el mejor auto, casa, la mejor plata, o sea, el dinero más alto, y te lleva a todo eso, ¿no? Lo que es el mundo. ¿Y para qué? Para que el orgullo esté siempre por delante, ¿no? Y viene esta palabra que nos dice en Romanos, dice, no tenga más alto concepto de ti mismo. Y vamos a completarla, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo era impresionante. Es impresionante, la verdad. Ayer justo hablábamos y decíamos, ¿no? Yo me ponía a leer estos versículos que él me pasó y los releía y los volví a leer y digo, wow, qué impresionante, qué palabras que nos dejó, ¿no? Inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Para que nosotros podamos llegar a ese entendimiento, podamos llegar a ser el cuerpo de Cristo y podamos formar, ¿no? Lo que Cristo quiere que formemos, ¿no? Y que el cuerpo exprese lo exprese a Él. Y qué impresionante todas estas palabras, la verdad. A ver, nosotros, como dice ahí, nosotros naturalmente podemos oír, podemos respirar, podemos oler, podemos comer, podemos mirar, podemos pensar, naturalmente. La cabeza en la iglesia, esto es un, ¿cómo se puede decir? Algo muy fuerte, pero es muy real. Y por mucho tiempo se pensó que la cabeza de la iglesia era el pastor. Es lógico que sea porque él apacienta las ovejas, él pastorea las ovejas, pastorea a la gente. Pero en realidad, en una congregación, la cabeza siempre tiene que ser Cristo. Por así decirlo, una extensión, el pastor sería el cuello. Claro. Como el pilar, digamos. El cuello y después todo el cuerpo, que es la congregación. ¿Se entiende? Cristo, la mente de Cristo, el cuerpo total, donde nosotros miramos, oímos, respiramos, es a Cristo, primero. Y después todos los demás. La función más principal siempre tiene que ser Cristo en nuestra vida. El pastor es nuestro guía, es nuestro líder, por así decirlo, en la congregación. Él nos va a guiar, pero nos tiene que guiar sabiendo que Cristo es primero. Claro, creo que hay en la palabra dice, ¿no? Que apóstoles, profetas, pastores, maestros, están para edificar a los santos, para edificar y llevar a este entendimiento. Claro. El concepto de apóstol, profeta, pastor, no digo que no tenga relevancia, pero Dios nos ve a todos por igual. Claro. ¿Se entiende? Dios nos ve profeta, Dios nos ve pastores, Dios nos ve uno. Dios no ve una iglesia. Entonces, como nosotros tenemos que responder como tales. Obviamente, por entendimiento y por revelación, Dios nos da el don de profecía, nos da el ministerio de profecía, el ministerio de apostolado, de pastor, y nos da de maestro de la palabra, y nos da la capacidad para poder ejercerlo. Claro. Para el beneficio de que la iglesia de Cristo crezca. Claro. Para que dejen de ser ovejas, para que empiecen a ser entendidos y empiecen a saber que son hijos. Que no todo el tiempo sean ovejas. Que no todo el tiempo se estén perdiendo y tienen que ir a buscarlas, sino que entiendan que están
edificado en la roca que es Cristo, para que ellos edifiquen y crezcan como una casa, vayan creciendo. Claro. Hoy una pieza, mañana la cocina, y así iban creciendo. Y después tienen una casa de 3 pisos. Pero siempre en la roca que es Cristo. Eso es súper necesario saber y entender. Que Cristo siendo la cabeza, la mente de Cristo va a empezar a funcionar en nosotros. Y es muy difícil igual llegar a este entendimiento. Han pasado generación, que la religión distorsionó tantas cosas, ¿no? Con respecto a lo que es la iglesia, que a veces creemos que la iglesia es el templo de 4 paredes físicamente, Claro. y fue tan Claro. distorsionado todo ese tema que vive hoy en día, ¿no? Todo esto, ¿no? Que se cree que la iglesia es el lugar donde el púlpito es santo, y la verdad no, los santos somos nosotros. Claro. La iglesia Hacemos somos como un nosotros. estatus. Claro. La realidad es que cuando los apóstoles caminaban con Cristo, Pedro no era mejor que Juan no era mejor que Santiago. Ellos eran sus seguidores y luego sus apóstoles. Cada uno hizo su contribución y ninguno vivió, solo Juan. Claro, pero porque tenía un propósito muy Tenía un claro. propósito. A lo que voy es que se distorsionó tanto la palabra. Lo usamos para beneficio propio. De hecho, lo usamos tanto para beneficio propio que hasta cambiamos y hacemos que la palabra de Dios le pongamos palabras que no existen. Sí. ¿Me dejas dar el ejemplo? Sí, por favor. En 1 Corintios 10, 23, 24, y antes de leer, yo creo que te lo hemos hablado por WhatsApp. Sí. Todo me es lícito, pero... Claro, yo te había dicho, no todo me conviene. Y eso es lo que pasa. Uh-huh. 1 Corintios 10, 23, 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ese me nunca existió. Yo también lo decía así. Claro. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Siempre, y es terrible, porque encima lo modificamos y abajo dice, ninguno busque su bien, sino el del otro. Y modificamos la palabra, es a lo que venimos, ¿no? Se distorsiona tanto todo que lo apuntamos siempre a beneficio personal. Claro. Que queremos ser edificados nosotros, queremos ser enaltecidos nosotros. ¿Para qué? Porque ahí está en realidad el orgullo, claro. Queriendo ser más que el otro, queriendo ser ese profeta, sin ofender, ¿no?, a las personas que tengan ese ministerio, sino que estamos dando ejemplos de personas que sí usan mal, digamos, este ministerio, ¿no? Profetas, apóstol, pastor, maestro. ¿Para qué? Para beneficio propio. La realidad no es para ofender, sino es para que la verdad avance. Dios consuela, hablando de verdad. Claro. Así es el libro del apóstol Gustavo Lara. Dios consuela hablando verdad. Y nos consuela diciendo que Cristo es el centro. Por mucho tiempo, y a mí me pasó cuando yo decía todo me es lícito, pero no todo me conviene a mí, porque claro, yo necesitaba quedarme en la congregación para no hacer ciertas cosas, para poder crecer. Sin embargo, no se trataba de que yo crezca, se trataba de que el cuerpo crezca. Claro. Se trataba de que todo me es lícito a mí, pero no todo le conviene al cuerpo de Cristo. Entonces es necesario saber que el cuerpo de Cristo a veces es más importante que nuestra propia vida. Cuando nosotros entendemos eso, que el cuerpo de Cristo, el avance del Evangelio de Cristo, que la iglesia de Cristo es más importante que mi vida, entonces empiezo a tratar de que los demás hablen lo mismo, empiezo a tratar de hablar sobre la verdad de Cristo, empiezo a hablar sobre lo que Dios está revelando de lo que Dios está revelando en mi vida, no para ¿cómo se dice? Enaltecimiento, a uno mismo, sino que para avance del Evangelio. Uno quiere lo mejor para la iglesia y sus congregantes. Pero muchas veces está en todas las iglesias, por ahí no, en otras sí, capaz que en una sola, capaz que en muchas, el orgullo y la enemistad entre hermanos. Entonces es necesario
afirmarnos en saber que Cristo es el centro y que todo lo que venga de Cristo está bien y todo lo que venga de mí está mal. ¿Y cómo sé qué es lo que viene de mí? Cuando no veo a Cristo en lo que yo hago. Si yo digo algo o pongo un pero o pongo un sello, por así decirlo, y no está Cristo en ese sello, en ese pero o en ese proyecto, por así decirlo, no es parte de Dios. Pero cuando yo estoy seguro de que es de parte de Dios, porque siento paz, porque siento eh, esperanza, siento fe, y del otro lado, si yo, ¿cómo es? Yo me contradigo contra vos, es un ejemplo bastante extenso. Si yo contradigo contra vos, ¿cuál sé que está equivocado? Si vos tenés una idea, yo tengo una idea, ¿cómo sé cuál es el que está equivocado? La idea es, bueno, llegamos a un punto, en una asamblea, ¿no? Llegamos a un punto, nosotros nos sentamos y hablamos y charlamos y tratamos de buscar la parte de Cristo en esto. No digo, no, yo tengo razón en esto, yo tengo razón en esto. Bueno, si tenemos razón en cada uno de las dos, busquemos lo que no tiene razón y descartémoslos y busquemos a Cristo en eso. Unánimes. ¿Entendés? Corporativamente ya ahí estamos avanzando como iglesia. Y creo que, la verdad no recuerdo el versículo, pero en una parte de la palabra dice, por favor pónganse de acuerdo entre todos. Pablo, sí, pónganse de acuerdo. Y es tan complicado, ¿no?, llegar a ese punto. Creo que lo remarcábamos en el episodio que hablábamos con Manuel. Marcábamos sobre la unidad, ¿no? Es tan complicado llegar a formar esa unidad, ¿no? Y vos sabés que uno de los podcasts que me hiciste ver, que me encantó, de Fabián Liendo con el apóstol Gustavo, me encantó una frase que la tengo acá anotada para mostrarles, para decirles. Dice: la unidad no es un montón de gente poniéndose de acuerdo, es un montón de gente que ha renunciado a su propia voluntad por completo, claro, para que nos gobierne la mente de Dios. Es lo que yo digo. Si nosotros nos juntamos y hay algo que no está de acuerdo, eso que no está de acuerdo no lo trato de defenderlo, claro, a toda costa, claro, sino que dejo de voluntad a mi lado. Bueno, yo tengo razón en esto, vos tenés razón en esto, bueno, pongamos y busquemos a Cristo en esto. Entonces ahí es unánime, buscamos realmente lo que es la voluntad de Dios. Claro, y es impresionante, ¿no?, el poder llegar a este entendimiento de decir, mi voluntad queda de lado. Y es muy chocante también, es muy chocante decir, agarrar y decirte, tu voluntad en realidad no me interesa ya, quiero la voluntad de Dios, quiero que muestres esa voluntad, ¿entendés? Y dejar todos nuestros deseos, todas nuestras ocurrencias, ¿no?, en este mundo, de querer llegar a hacer esto, de querer poder estudiar y ser ingeniero, de poder, a ver si no está en el propósito de Dios, que el claro, propósito de Dios es edificar al cuerpo, a la iglesia de Cristo, y que esa iglesia llegue a expresar la mente, lo que Dios manda a que hagamos. Es muy complicado llegar a ese punto. Sí, de hecho, no está mal estudiar, sino la pregunta sería, ¿qué es lo que contribuye a la iglesia? Ahí está. ¿Qué puedo estudiar para que contribuya a la iglesia? Para que pueda ayudar a la iglesia a crecer. Ingeniero de sonido, ingeniero en sistemas. Al igual que un montón de psicólogos. Hoy en día el psicólogo es como un tabú para la congregación. Pero no, si sumamos la psicología con el conocimiento de Cristo, es espectacular. Hay un psicólogo que tiene libros muy recomendables, David, el apellido, perdón si lo pronuncio mal, Friedman, algo así. Es terrible, hasta sus prédicas son terribles, y habla mucho de la psicología. El libro se llama Psicología de Dios. Mira. O sea, hay muchas cosas para estudiar, para contribuir, y también asimismo es necesario hacerlo, porque la iglesia de Cristo nos necesita, te necesita de todos, pero es cuestión de como dije hace un momento atrás, Cristo es el centro, tiene que ser el centro.
tiene que ser la cabeza. Siendo Cristo la cabeza, tenemos la mente de Cristo. Y el cuerpo ahí ya puede expresar eso. Y justo para entrar un poquito ya en el tema, como dice el título, ¿no? La Iglesia de Cristo, que es lo que estuvimos tratando de explicar en este desarrollo de lo que sería la posición que el cristiano tiene, ¿no? Ahora vamos a la parte del uno, ¿no? Sí. Que a lo mejor muchas personas que nos están viendo no tienen en concepto qué significa el uno. Claro. El uno de Dios, en simples palabras, es la unidad. Yo no veo, por ejemplo, a la mano siendo parte del pie y del pie siendo parte de la mano, sino que todo está juntamente calculado. No sé si es así la palabra, creo que es otra, pero es juntamente calculado, está todo fríamente calculado. Esa es la palabra. Está todo fríamente calculado, es la voluntad de Dios. Así como nosotros dijimos que la iglesia es el cuerpo, el uno de la iglesia sería toda la congregación siendo unánime, hablando una misma cosa, ejerciendo diferentes roles. ¿Entendés? Por así decirlo, y el ejemplo del pastor siendo el cuello en realidad. Claro. A ver, no era lo más sutil, pero es como una realidad. Cristo a la cabeza, el pastor o el apóstol siendo el cuello, y después todos los congregantes, qué sé yo, los guitarristas para ser un músico, para hacer una analogía serían las manos. Asimismo, también profetas, evangelistas, aún los congregantes. Todos somos parte del cuerpo y es lo complicado en esta generación, ¿no? Que se está dando y la generación en la que venimos nosotros, el salir ya de la estructura vieja de la religión, de que la iglesia es una pirámide. Entonces era apóstol, pastor, profeta, después seguían los evangelistas, los diáconos, los obreros, y después seguían los congregantes. No. Ahora es como un círculo donde estamos todos metidos y somos todos iguales. Es increíble. Obviamente con diferentes roles y como te dije, el pastor siendo también el pilar de la congregación. Y todo esto del uno, ¿no? De la unidad en el cuerpo de Cristo, la da Cristo. Obviamente. Cristo. Y ese Cristo justo queríamos compartirle en un versículo que también marcamos en Efesios 4, donde nos habla de Cristo, ¿no? Y dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow, es magnífica esa parte. Sobre todos y por todos y en todos. Es espectacular. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué glorioso, amigo. Qué glorioso el entender esta parte. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es más clarito, imposible. Imposible. Es imposible. Es hermoso lo que se revela en esta parte. Muchas veces pasamos por alto, tipo leemos un capítulo, sí, 2 capítulos, o capaz que leemos un libro entero en, qué sé yo, en 5 minutos, en 1 hora o 2 horas, pero pasamos por alto tantas cosas, amigo. Y de tanta revelación en los libros del apóstol Pablo, que es necesario quedarse por ahí en un versículo
Porque como nos quedamos recién nosotros, en todos, por todos y en todos, o sea, es impresionante. Es impresionante esa parte. Entonces te deja, vamos a recalcular un poco, vamos a parar la pelota, vamos a ver lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque es impresionante y nos está revelando cosas que hace 2000 años dijo y que hoy en día no se implementan. Algo está pasando. Sí, sí. Hay algo que está pasando mal, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que nos tenemos que unir y parece que cada vez nos desunimos más. Sí. Pero es ahí cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo, nuestra mente es corruptible. Nosotros nos podemos corromper y podemos que nuestro orgullo sea primero antes de la voluntad de Dios. Pero si el apóstol Pablo dice que los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros de la palabra están para contribuir a los santos, para el avance del evangelio, para el avance de la iglesia, para el avance del cuerpo de Cristo, eso quiere decir que todos somos uno. No es que unos son profetas y ellos son los profetas, unos son los evangelistas y ellos son los evangelistas. No, somos todos uno. Uno tiene que contribuir con el otro. Aún los congregantes con los pastores con los congregantes, los evangelistas con los congregantes y así sucesivamente. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? Porque esto se está sacando ya y esto es buenísimo. La iglesia no son 4 paredes. Cuando vos te vas de acá afuera de la congregación, hay gente que necesita. Entonces, un simple congregante puede hablar con un Timoteo, por así decirlo, con un futuro Timoteo, con un futuro Pablo. En palabras más de ahora, puede estar hablando con un Fabián Liendo, un nuevo Fabián Liendo, o por así decirlo, un nuevo Anacondia. Porque uno no sabe los planes de Dios. Capaz que nosotros nos encontramos con una palabra justa siendo congregantes para un hijo que estaba perdido, para un hijo pródigo. Y entonces ahí está el avance del evangelio, la unidad en el uno, que los pastores, profetas, evangelistas, el maestro de la palabra contribuyan para que nosotros podamos hablarle a los demás. Y es tan importante ese rol también de todas estas personas que tienen este ministerio, ¿no? de la palabra, de la edificación, y hay tanto, yo calculo, ¿no? Creo que debe ser muy complicado también para estas personas el pelear consigo mismo, ¿no? el ya dejar de lado su voluntad y no ver que está siendo llamado a siempre tomamos, no sé por qué, como ejemplo profeta, que está, vamos a decir paso, que está siendo llamado a pastorear, ¿no? Y qué difícil, ¿no? Debe ser para esta persona el dejar de lado su voluntad y humillarse en realidad. Y decir que por la misericordia de Dios podemos hablar. Claro. Porque es así, es por su gracia y misericordia, claro, que nosotros podemos y pertenecemos a este maravilloso cuerpo, a esta maravillosa iglesia de Cristo, y podemos expresar lo que Él quiere que expresemos. Y llegar a ese punto, la verdad, es increíble, amigo. Bueno, yo no voy a decir fanatismo por Pablo, pero voy a citar otra cosa de Pablo. Hay una parte donde él, voy a parafrasear porque no sé dónde está, justo me vino a memoria. Hay una parte donde dice que habla con Dios y le dice: si me puede sacar este aguijón, de la carne, me podría sacar de este cuerpo, ¿no? Algo así. Sí, el aguijón de la carne, sí. Y él dice: bástate con mi gracia. Sí, qué importante eso. Dios le contesta: bástate con mi gracia. Y él, entendido. Ok, me basta con su gracia. Y qué complicado. O sea que justo leí esa parte y lo compartía con algunos grupos y qué importante entender esto, amigo, que a veces estamos ahí pidiendo a Dios, ¿no? Por favor, saname de esto, saname de aquello, por favor, dame esto, por favor, bástate con mi gracia. Claro, con mi gracia es suficiente. Y llegar a entender eso y decir: ok, Señor, como dijo Pablo, ok. En otras palabras, no, pero es eso, ok, está bien. Es suficiente. Cristo es suficiente. Es suficiente. Cristo lo es todo. Cristo es mi centro, es mi vida. Entonces ahí cuando nuestro yo está justamente crucificado con Cristo. Hermoso. Cuando Pablo entendió, no sé si habrá sido antes o después, no voy a decir que si fue antes o después de bástate con mi gracia,
Pero Pablo ha entendido que su yo tiene que estar justamente crucificado con Cristo para que Cristo viva. Hay tantas palabras claves de Pablo para nuestras vidas que es impresionante. Es hermoso. La verdad es un caudal de vida para esta generación. Sí, yo creo que también, la verdad, leyendo estos días en estos versículos que vos me pasaste, ayer, no estos días, ayer, la verdad dije, wow, la revelación de Dios que hay ahí, Sí, todo lo que sí, Pablo representa para esta generación, ¿no? Porque así como el aguijón de la carne, el entender eso, y todo lo que Pablo nos ha estado que ha hablado, ¿no? Hace tanto tiempo y está impactando en esta generación, la verdad, el llegar a entender y comprender todas las palabras que hay ahí, yo creo que que esta persona que lo entiende y lo comprende llega a un punto de entender que está en un cuerpo y para qué es el cuerpo. Sí. ¿Entendés? Entonces, la verdad, tratamos de traerles en este episodio este desarrollo, ¿no? De la iglesia de Cristo y el uno, la unidad como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así debemos ser el cuerpo y la iglesia de Cristo y Cristo, todos uno y nosotros en Cristo y Cristo en el Padre, como dice la palabra, y llegar a ese entendimiento es algo maravilloso, amigo. Escucha lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habita toda plenitud. Y me quiero quedar con el principio. Y Él es la cabeza del cuerpo, justo lo que hablábamos hoy, que es la iglesia. Y la iglesia está formada por apóstoles, profetas, etc. Cristo siendo la cabeza, nuestro yo va a morir. Nuestra persona, nuestro ser, nuestra alma va a estar sujeta a Cristo. Se va a ver justamente crucificado con Él y en la vida vamos a expresar a Cristo, en todo momento. Va a haber veces que nos vamos a desviar, sí, pero eso no tiene nada que ver para dejar. Al contrario, voy a decir, me voy a esforzar más y quiero expresar más a Cristo. Vamos a buscar en la Biblia, voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a escuchar alabanzas y adoraciones para poder tener una intimidad y una comunión con Dios. Es muy importante esa parte. Es muy importante. Yo creo que la parte de la intimidad, la relación con Dios, es ¿para qué? Para permanecer. Exactamente. Para permanecer. Porque nosotros podemos estar motivados, podemos entender todo esto, pero si no hay relación con Dios, no vamos a saber para qué. Buena palabra, motivación. A veces estamos motivados y no estamos realmente concentrados, no concentrados, no estamos centrados. Claro, centrados. A veces confundimos motivación con estar centrados. Y en realidad no es así, porque a la primera de cambio en motivación, yo ya me rendí, yo ya hice macana. Sin embargo, cuando estoy centrado en la voluntad de Dios, no es motivación, sino que es un fuego que arde en mí constantemente. Es una parábola de una llama. Es como, la motivación es una llama que se prende fuerte y se apaga. Pero el estar centrado, el ser constante es como una llamita chiquitita, pero que está constantemente prendida. Claro, muy buena explicación de este ejemplo, ¿no? De la motivación y la concentración. Y es lo que venimos hablando, ¿no? Explicamos lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es el uno, lo que Cristo quiere hacer con el cuerpo, la verdad, el llegar a este entendimiento, pero también necesitamos permanecer en Él, para que no pase esto, como decíamos, ¿no? Que nos podemos desviar, sí, pero si nos desviamos, creo que si nos desviamos es por falta de relación con Dios. Sí. A ver, si nosotros nos equivocamos es porque no dijimos, yo esto lo implemento mucho. Cada vez que siento algo negativo en mí, que es mi alma queriendo tratar de hacer cosas que no son de parte de Dios, digo, alma mía, alaba a Jehová,
es como que repito en mi cabeza ese versículo, os digo, todo me es lícito, pero no todo conviene, digo. Claro. Y cuando digo no todo conviene es al cuerpo. Entonces yo digo, necesito estar centrado. Necesito estar centrado en la voluntad de Dios. Me puedo equivocar, sí, puedo caer, sí, somos humanos, somos seres humanos, no somos superhéroes. Podemos caer y podemos dar un tropezón, pero bueno, es ahí cuando tenemos que concentrarnos más en la voluntad de Dios y aferrarnos también. Es decir, necesito más oración, necesito más comunión con Dios. Necesito tener la expresión de Cristo nítida en mí. Que cuando me vean digo, che, veo algo diferente en vos. Personas que crucen y ideas que estén haciendo, que estén llorando, que estén pasando una necesidad, lo vas a leer en el corazón. Pero eso siempre va a ser centrado en la voluntad de Dios, centrado en Cristo. Entiendo. Muy lindo ejemplo, la verdad. Y la reflexión que se dio en este día es para poder llegar, ¿no? a que el cuerpo ya empiece a expresar lo que la cabeza quiere que se hable, ¿no? Y debemos salir de esta estructura, esta religión que por tantos años, generaciones atrás, se ha estado, ¿no? distorsionando todo lo que es la palabra de Dios y lo que realmente representa la iglesia de Cristo. Y te invito, la verdad, a que puedas reflexionar en estos versículos que dimos hoy y que puedas reflexionar, releerlos y tratar de entender lo que es palabra tras palabra. La verdad es de gran alivio a nuestro corazón todo esto lo que Pablo nos dijo y ponernos ya en el cuerpo de Cristo. Claro, yo creo que es necesario que todo lo que Pablo dice en las cartas, que justamente son para congregaciones, es necesario implementarlo en uno mismo primeramente, claro, sí, para luego expresarlo con la congregación. ¿Realmente estoy dando a la medida como el uno? ¿Realmente estoy muriendo a mí todo el tiempo? Porque es todo el tiempo morir a nosotros. Claro, es todo el tiempo, cada día. No es cosa de un solo día y ya está, ya me morí. Es morir todos los días. A la mañana Dios te entrego mi alma para que sea sujeta a tu voluntad. Entonces ahí cuando nosotros todos los días nos vamos sujetando a su voluntad y después podemos implementarlo con la congregación, con esas personas que por ahí me agradan y otras que por ahí no tanto. Entonces cuando empiezo a implementar con las que no me agradan tanto, porque Cristo está fluyendo en mí. Claro, exactamente. Porque si fuese por mí no tengo trato con esa persona. Si fuese por la persona del alma, no me cae ni el mate y listo, no te hablo, listo, ya está. No te saludo, no te digo nada y ya está. Pero cuando estamos en la voluntad de Cristo somos los primeros en ir a abrazarlo. Es verdad, es verdad. Así que bueno, la verdad, dejamos este episodio hasta acá, la verdad vamos cerrando. Y es muy hermoso todo esto que se habló. Es para explayarse demasiado también, es como para hacer dos capítulos más. Sí, sí, la verdad es muy profundo todo este tema. Nos encantaría llegar a un entendimiento y que todos lleguemos a este entendimiento, ¿no? de donde Dios nos puso, ¿no? Del cuerpo de Cristo. No es solamente decir recibo a Jesucristo, que ese es el primer paso. Ese es el primer paso, pero hay mucho más profundidad en todo lo que conlleva aceptar a Jesús. Claro. Y es renunciar a, como decíamos, para resumir, es renunciar a nuestra voluntad y dejarla de lado y únicamente hacer lo que el Padre dice, hacer lo que Cristo dice como cabeza. Entonces dejamos estos versículos en la descripción del video para que puedan estar meditando, releerlo. Invitamos también, si tienen dudas, si tienen preguntas, que nos puedan dejar en los comentarios del canal. Y nosotros la verdad estaremos ahí respondiéndoles, tratando de ayudar, porque a ver, somos un solo cuerpo, con diferentes funciones, pero somos un solo cuerpo y debemos edificar unos a los otros. Así que la verdad, Juan, muy contento de que hayas venido, muy feliz de las palabras que nos transmitiste hoy, el conocimiento y la sabiduría que Dios te da
en este entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es el uno, lo que es Cristo y todo lo que representa, ¿no? Y como te dije, la verdad, esto es, fuera de cámara, es edificante para uno, ¿no? El entender y poder después expresarlo. Uno siempre, esto es lo último, uno siempre tiene que primero tomárselo para uno mismo, Claro. como dije hace un rato, para luego después implementarlo con tu hermano en Cristo. Esto primero lo tomo para mí. Esto también es una enseñanza y una expresión para mí, y eso es hermoso, poder hablar con vos y poder charlar así fluido como estamos haciendo, como una charla de amigos. Claro. Es espectacular porque falta el mate, ¿no? Falta el mate. La verdad deberíamos empezar a implementar el mate. Sí. Venimos de muy tempranito acá y la verdad nos falta eso, el mate. Así que le damos gracias al Señor, la verdad, por este momento, este espacio que podemos estar acá. Y a ustedes muchas gracias por otra vez, otro nuevo episodio. Nos abren las puertas de sus casas, nos conceden, ¿no?, ese pequeño tiempo para que nosotros podamos mostrarle nuestra entendimiento en el cuerpo, ¿no? Expresar la voz de Cristo, expresar lo que la mente quiere que el cuerpo diga. Y la verdad, muy agradecidos con este podcast. La verdad, Dios va cada día acomodando más. Dios va poniendo compañeros, va poniendo gente que tiene esa intención de entender y tratar de edificar al cuerpo de Cristo, así como todas las personas que han estado pasando por aquí. La verdad, muchas gracias a ustedes también del otro lado que están escuchándonos y siguiendo el canal y también, como pongo en cada publicación, siendo un canal para que Cristo sea visto. Quiero invitarlos ahora la audiencia, para que siga la página de Instagram, Tu Vida Vale Mucho. La verdad que estamos muy ansiosos con este proyecto. De hecho, hoy a las 6 de la tarde arrancamos en la plaza, hoy sábado, y es muy edificante porque el tema del suicidio es muy difícil de tratar para muchas personas, y muchas veces conocemos a personas que necesitan una mano. Por eso a la audiencia le pido que si quiere pasarse por la página de Instagram de B corta M Pilar, que es Tu Vida Vale Mucho Pilar, si ustedes conocen a alguien, ven señales de un amigo, de un familiar que necesita una mano, que necesita ser una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios, para que su vida siga estando con propósito en esta tierra y no haga el acto más terrible, manden un mensajito que nosotros vamos a contestar. Hay muchas personas detrás de este Instagram que nos van a poder ayudar, que los van a poder contener. Así que tanto en nuestras manos como en las suyas están miles de personas que tienen este problema, que es esta iniciativa del suicidio. Tratemos de que eso se evite en los jóvenes y aún en los adultos que tienen depresión y demás. Así que más que nada dejar eso. Dale, lo dejaremos también, seguramente ponga cosas en el video, y en la descripción dejaré toda la información del canal. Y la verdad sí, es muy importante lo que decís. Yo pasé por esos estados y es muy importante tener a alguien que te pueda dar una mano, una palabra, como decir, para poder salir de ese hueco profundo. Sí, es necesario. Así que lo dejaremos hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Chao, chao.